Revelado, la millonaria que entró en el coche equivocado y su increíble reacción transformadora. Valentina siempre había sido un cuadro de perfección en su mundo de lujos. Todos la admiraban, la joven millonaria que había alcanzado el éxito a pesar de sus humildes comienzos. Pero un día, mientras caminaba hacia su auto, el bullicio de la ciudad se desvaneció cuando, por un instante, su corazón se detuvo. Abrió la puerta de lo que pensó que era su lujoso vehículo, pero no era un coche viejo, desgastado, cargado de historias. Era el auto de Tomás, un mecánico del barrio que ella había dejado atrás. El olor de la gasolina y el cuero desgastado la envolvió en un manto de nostalgia que ya había olvidado. «¿Valentina? ¿Eres tú?», preguntó Tomás, esbozando una sonrisa que no solo iluminó su rostro, sino que también hizo eco en su corazón. Y así, en ese instante mágico, ella se vio atrapada entre dos mundos, el de la opulencia y el de las raíces que nunca pudo borrar. Mientras recorren las calles, el sonido del motor se perdía entre sus recuerdos, y las palabras de Tomás empezaron a calar hondo en su ser. Hablaban de sacrificios, sueños, de la lucha incesante por salir adelante. Ella escuchaba, sintiendo como sus lágrimas luchaban por salir, agolpándose en sus ojos como un río que amenazaba con desbordarse. «Cada día es una batalla», le decía Tomás con la autenticidad de quien ha vivido el dolor. «Pero es por mis hijos, por lo que puedo ofrecerles». Las palabras resonaban fuerte en Valentina. Cada frase era como un espejito que reflejaba su propio pasado, los momentos en que su madre, doña Rosa, cosía hasta altas horas de la noche para llevar el pan a casa. La joven millonaria sentía un nudo en la garganta y un corazón apretado. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, entonces, una noticia desgarradora atraviesa el aire como un relámpago en medio de la tormenta. Un accidente en el barrio donde Valentina creció. Niños heridos, sueños truncos. Su corazón se detuvo de nuevo. El eco del sufrimiento de su comunidad retumbaba en su pecho, y su mente corría en busca de respuestas. Antes de que pudiera pensar, el deseo de ayudar emergía como un clamor urgente en su interior. Mientras se acercaban al lugar de la tragedia, la disyuntiva se hacía más clara. ¿Podía, realmente, usar su fortuna para marcar una diferencia? La contienda entre su vida de lujos y la necesidad de actuar se transformó en un grito silencioso que resonaba en su alma. Allí, frente a la escena devastadora, Valentina se dio cuenta de que había una línea entre ellos, y estaba dispuesta a cruzarla. Las sombras del pasado, las risas de su familia, el fuego en su corazón, todo convergía en un solo instantáneo momento. ¿Sería capaz de abrazar su verdadera misión? Aquel accidente no solo era una tragedia, era el primer paso para redescubrir un propósito que había olvidado. ¿Podría Valentina fusionar su nuevo mundo con el de sus raíces? La historia queda suspendida, dejando al lector con una pregunta vibrante. ¿Cuánto cambiará su vida ahora que ha redescubierto su pasión y su razón de ser? Cuando Valentina llegó al lugar del accidente, un torrente de emociones la abrumó. Las sirenas de ambulancias y los gritos de los niños resonaban como ecos de su propia infancia, un tiempo cuando no había más que juegos en la calle y risas sinceras, antes de que el brillo de la riqueza la alejara de su hogar. Se adentró entre la multitud, donde rostros conocidos se mezclaban con desconocidos, pero todos compartían un dolor palpable. ¿Qué puedo hacer?, se preguntó Valentina, buscando la manera de ayudar. En su pecho, la rabia y la tristeza conscientes palpitaban al unísono, creando una presión que no podía ignorar. Tomás, a su lado, también se había estremecido al ver la escena. Conocía a cada niño herido, su risa y su nombre, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Verlo desmoronarse ante la impotencia la movió de una manera que jamás había experimentado. Sin pensar, Valentina dio un paso al frente. «Tomás, tengo que hacer algo. No puedo quedarme aquí sin ayudar», dijo con una determinación que la sorprendió a sí misma. «Valentina, estás en un mundo diferente ahora», musitó él, mientras las luces rojas y azules iluminaban sus rostros. «Pero eso no importa, ¿verdad? Quiero ayudarles», exclamó, sin escuchar su propio temor. Corría de un lado a otro, organizando grupos,
pidiendo a las personas que devolvieran la calma que parecía ser un lujo escaso en aquel momento. Había tomado la decisión de usar su fortuna, pero no solo económica, sino la que provenía de su voz, de su entusiasmo, para hacer una diferencia inmediata. Había eventos a los que asistir, fundaciones que financiar, numerosas puertas que podía abrir. De repente, el propósito latía en su interior, como un tambor que marcaba el compás de una nueva vida. Sus acciones no pasaron desapercibidas. Algunos miembros de la comunidad, al principio cautelosos, empezaron a acercarse a ella, atraídos por su coraje y su energía. Y así, en medio del caos, las primeras sonrisas comenzaron a brotar como flores entre las grietas del asfalto. Sus rostros reflejaban esperanza. Era como si Valentina fuera un faro en la tormenta, iluminando un camino que todos creían perdido. Una señora mayor, cuyos ojos destilaban historia, se le acercó y le tomó la mano. Gracias, Valentina. No solo por esto, sino por recordarnos que somos familia, dijo, y esas palabras calaron en su alma. Justo cuando el panorama empezaba a brillar y una sensación de unidad se palpaba en el aire, una niña apareció entre la multitud. Llevaba una muñeca rota en sus brazos y sus lágrimas se mezclaban con el polvo del suelo. El corazón de Valentina se partió en 1000 pedazos al verla. Sin pensarlo, se agachó y le habló con ternura. No estás sola, pequeña. Vamos a arreglar esto juntas, ¿vale? En ese momento, la niña sonrió, aunque solo fuera un poco. Y ese pequeño gesto fue suficiente para que Valentina entendiera el poder del amor, de la verdadera conexión humana que había estado ausente en su vida de lujo. Pero una voz en su mente, tenue pero insistente, comenzó a preguntarle algo. ¿Realmente podía mantener este cambio? ¿Era solo un impulso pasajero? Esa pregunta la atormentaba mientras los ecos de risas y llantos se mezclaban y la multitud empezaba a dispersarse con un aire de esperanza renovado. Cuando el sol empezó a ocultarse detrás de los edificios, Valentina sintió una reconexión contigo misma y con aquellos que realmente importaban. A medida que se alejaba del lugar, un nuevo dilema se asentaba en su mente. La vida que había construido sobre cimientos de cristal, ¿podía ser desmantelada por este nuevo propósito? Y así, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, Valentina se dio cuenta de que el verdadero reto apenas comenzaba. Se preguntó, entonces, si realmente estaba lista para dejar atrás un mundo de lujos para abrazar uno que prometía ser mucho más auténtico e, incluso, doloroso. La pregunta ahora no solo era sobre ayudar a su comunidad, sino también sobre su propia identidad. ¿Quién se convertiría Valentina en el proceso? ¿Podría convertir su nueva pasión en una misión de vida? Las respuestas no estaban claras, pero una nueva aventura la esperaba. A la mañana siguiente, Valentina despertó con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras que danzaban en las paredes de su habitación. Pero era un lugar que ya no le traía la paz que alguna vez sintió. Se sentó en la cama y miró a su alrededor, sus ojos vagando por los lujos que había acumulado, como si fueran cadenas que le ataban a un pasado tan distante como doloroso. Se levantó y se preparó, preparando su espíritu y su mente para lo que vendría. Había decidido que no podía dejar que el momento del accidente fuera un simple episodio en su vida. Debía ser un punto de inflexión, un llamado a la acción. No podía ser un espectadora más, tenía que convertirse en el cambio que deseaba ver. Un sentimiento poderoso de resolución la llenó mientras caminaba hacia su elegante auto. Pero por alguna razón, aquel día lo miraba con recelo. La comunidad ignoraba la magnitud de lo que Valentina planeaba hacer, y aunque su mente estaba en contra, su corazón latía fuerte por el deseo de integrarse. Al llegar al centro comunitario, el bullicio de risas y muchedumbre la envuelve y la provoca. En la fila de acceso, un grupo de niños correteaba, criticando alegremente a su alrededor. Su risa era un bálsamo en medio del caos que había presenciado el día anterior. Valentina, gritó un niño, conocido para ella desde su infancia. ¿Nos ayudarás a organizar un torneo de fútbol? La pregunta era simple, pero el entusiasmo de su voz la traspasó. Se agachó para mirarlo a los ojos, esa conexión inexplicable que la había tocado el día anterior resurgió. Ella podría hacerlo. No solo organizar el torneo, sino mucho más. Por supuesto, pequeño. ¿Qué necesitas?, respondió, sintiendo que algo dentro de ella empezaba a florecer. Estuvieran relatando su propuesta, una serie de actividades para los niños de ese barrio, una manera de unir a la comunidad, recuperar la alegría perdida. La idea creció en su mente como un hermoso jardín. Pero a medida que los planes tomaban forma, otra sombra comenzó a asomarse,
sus responsabilidades empresariales. Esa parte de su vida, donde el dinero era el rey y las relaciones se sellaban en contratos, iba a chocar con esta nueva pasión. Profundizó en su pretensión por darles voz a quienes siempre habían sido silenciados. Mientras escuchaba el murmullo de la gente, la presión de quienes la conocían como la mujer fuerte e inalcanzable comenzó a desplomarse. Una voz la interrumpió. Valentina, escuché que quieres hacer algo grande por nosotros. Pero, ¿qué hay de tu otra vida?, dijo una mujer del barrio. Su mirada cuestionante llenaba el aire con dudas, esa pregunta se clavó hondo. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. La vida que había llevado, elegante y deslumbrante, contrastaba brutalmente con la realidad que ahora estaba abrazando. ¿Podría realmente equilibrar ambas existencias sin perderse en el proceso? La mirada de la mujer era un espejo que reflejaba su propia lucha interna. Sin embargo, ese eco de duda se desvaneció cuando los niños la rodearon llenos de alegría. Ampliaron su círculo personal, casi como una coreografía espontánea. Su inocencia le recordó que lo más importante no era a dónde pisaría los próximos pasos, sino que ella estaba decidida a dar esos pasos con ellos, pero no podía escapar de la incertidumbre. En una esquina, una notificación en su teléfono la sacudió un poco, un mensaje de su abogado mencionando una reunión de alto nivel. La tentación de atender a ese llamado dorado era fuerte y tentadora. Estaba atrapada entre dos mundos que la llamaban con la misma intensidad. Con el corazón en la mano, miró a los niños y luego al mensaje con ansiedad. La decisión la abrumaba, una encrucijada definitiva, el futuro se ve sombrío y brillante al mismo tiempo, y Valentina se preguntó, ¿podría realmente arriesgar lo que había construido por lo que anhelaba? ¿Podría elegir la autenticidad por encima de la aceptación? Y mientras miraba a esos pequeños rostros esperanzadores, una certeza nacía en su interior. Había llegado el momento de decidir, ese instante fue decisivo, el momento que definiría quién era realmente Valentina. La lluvia de emociones la invadió de nuevo, y con cada latido de su corazón, comenzó a visualizar un camino del que nunca había soñado. Con la mente agitada por la elección, Valentina sonrió a los niños, fortaleciendo su voluntad. La aventura apenas comenzaba, pero el eco de su propia verdad resonaba más fuerte que nunca. ¿Cuál sería el siguiente paso a dar? El sol brillaba intensamente sobre el centro comunitario, creando un ambiente vibrante donde la energía de los niños contrastaba con la incertidumbre que aún latía en el pecho de Valentina. Se sintió atrapada, no entre dos mundos, sino en un torbellino de emociones. La risa de los pequeños resonaba en su mente, y en ese momento, decidió que debía dar ese primer paso, un paso que podría cambiarlo todo. Vale, chicos, les dijo con una sonrisa amplia. ¿Qué tal si iniciamos con el torneo de fútbol este fin de semana? Los niños gritaron de alegría, saltando y preguntando sobre cuándo podrían venir a entrenar y cuáles serían los equipos. Valentina sintió como la chispa dentro de ella se encendía. El bullicio y la emoción se convirtieron en música, su corazón latiendo al ritmo de sus risas. Mientras organizaba las ideas en su mente, un pensamiento aterrador llegó a ella. ¿Cómo podría comprometerse con algo tan grande sin dejar atrás su vida corporativa? Las llamadas y reuniones que le esperaban eran inminentes, y un miedo viscoso se deslizó por su columna vertebral. El mensaje de su abogado seguía allí, pululando en su mente. Decidió alejar esos pensamientos momentáneamente. Se unió a ellos, corriendo detrás de un grupo pequeño, olvidando por un instante su mundo de negocios y tratos. Su risa resonaba pura, algo que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Cada rayo de sol que tocaba su piel la llenaba de una energía nueva, una vitalidad que le prometía una vida que valía la pena vivir. De repente, un niño cayó al suelo y rompió el hechizo del momento. Valentina se acercó rápidamente, su instinto protector se activó. Al ver que el pequeño se frotaba la rodilla, le ofreció una mano. A ver, guerrero, dijo mientras ayudaba al niño a levantarse. Listo para seguir jugando, el niño le devolvió una sonrisa, los ojos brillando con alegría. En ese instante, una oleada de gratitud la envolvió. Se sentía viva, conectada, como si finalmente perteneciera a algo más grande que ella misma. Justo en ese momento, vio a la mujer del barrio que le había planteado la pregunta. La mujer la miró, su rostro lleno de curiosidad y un toque de esperanza. Sin pensarlo, Valentina se acercó a ella, sintiendo que su papel iba más allá de organizar juegos. Era un puente entre dos mundos, y así debía hacerlo. ¿Qué te preocupa de esto?, preguntó Valentina, dispuesta a escuchar. Temo que no puedas hacerlo, que te olvides de nosotros cuando vuelvas a tu vida.
Esto es solo un pasatiempo para ti, respondió la mujer, su tono sincero. Las palabras picaron la piel de Valentina, pero también la despertaron. El miedo de la mujer era, en esencia, el mismo al que ella se enfrentaba. Estaba atrapada en su propia duda. Pero también sabía que en su poder había la posibilidad de cambiar esa percepción. Valentina inhaló profundamente y, al mirarla a los ojos, prometió con firmeza: no dejaré que eso pase. Esto es solo el comienzo. Haré que nuestra voz cuente, que nuestros niños tengan un futuro, y estoy aquí para quedarme. La mujer asintió, pero en sus ojos persistía la desconfianza. Valentina sintió como la presión aumentaba, pero también la emoción de una nueva misión. Era el momento de unirse, de construir un lazo que no solo fuera significativo, sino revolucionario. A medida que los niños la rodeaban, sintió una punzada de determinación. Aquello no se trataba solo del torneo. Se trataba de una transformación. La comunidad podía ser un lugar donde cada voz se elevara, donde cada historia contara, donde ella podría dejar un legado tras de sí. Mientras el día avanzaba, la mente de Valentina continuaba agitada. Los ecos de su antigua vida, las llamadas del éxito financiero, empezaban a desvanecerse, pero el camino por delante estaba cubierto de incertidumbre. Y en un momento de claridad, al mirar a aquellos niños riendo, comprendió que estaba lista para el reto, no solo organizar un torneo, sino hacer resplandecer su nueva existencia. Sin embargo, el eco de su teléfono todavía resonaba en su mente, recordándole la otra parte de su vida, y sí, después de todo, era radio de acción que no podía ignorar. Fue entonces cuando una sombra pasó sobre el campo, y en un giro revelador, Valentina vio a un conocido acercarse. Era la persona cuya presencia podría cambiarlo todo. Valentina sintió que su corazón se detenía por un instante. Cuando la sombra se hizo más clara, reconoció a Julián, un antiguo colega de la firma donde había trabajado una vez. Su rostro, antes tan familiar, ahora le parecía un espectro de su pasado, trayendo consigo un torrente de recuerdos que había intentado dejar atrás. Valentina, dijo Julián, su mirada un tanto sorprendido y confundida. No puedo creer que estés aquí. Ella intentó igualar su tono, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La vida que había dejado atrás parecía querer arrastrarla de regreso. En lugar de eso, se forzó a sonreír con esa mezcla de alegría y miedo. Hola, Julián. Sí, estoy ayudando aquí, en la comunidad. Un proyecto nuevo. Él la miró con curiosidad, escaneando el lugar lleno de niños riendo y jugando. La escena era un contraste total con las reuniones firmadas bajo luces de neón y trajes impecables. Sus ojos se suavizaron, aunque la sospecha aún brillaba en su mirada. ¿Un proyecto?, preguntó. Su tono reflejaba una mezcla de incredulidad y compasión. ¿Estás segura de qué es lo que quieres hacer? Las palabras de Julián eran como agujas, punzantes y punzantes. Valentina podía sentir cómo su antiguo mundo la llamaba y no era fácil resistirse. Pero, en un acto de valentía, decidió que no ocultaría su verdad. Esto es lo que quiero, respondió con firmeza. Me siento viva aquí, Julián. Aquí no hay tratos fríos ni gráficos que evaluar. Solo hay risa, comunidad y esperanza. Él frunció el ceño, como si intentara descifrar algo escondido tras su declaración. La tensión era palpable. Valentina se sintió dividida entre su vida pasada y la nueva, y la balanza pendía hacia los niños. Valentina, solo quiero que sepas que esto no es sencillo. La vida aquí puede ser complicada y, su voz se volvió suave. No estoy seguro de que sea tu mundo. La mirada de Valentina se endureció, pero no por enfado. Era la defensa de un espíritu que había comenzado a despertar. No sé si es mi mundo, pero estoy dispuesta a encontrarlo. No puedo seguir sintiendo que le debo más a ese pasado que a esto. La comunidad merece algo mejor, y yo también. Julián se quedó en silencio, su rostro empezando a entender, aunque era evidente que todavía luchaba por aceptar esta nueva Valentina. Un niño se acercó a Valentina y tiró de su camiseta. Ella se agachó a su altura, su corazón rebosante de alegría nuevamente. Valentina. Ven a jugar con nosotros. Esa llamada a la diversión la llenó de luz. Miró a Julián, y en ese instante, comprendió que no podía mirar atrás. Había elegido este camino, y la felicidad de esos niños era su nuevo destino. ¿Vas a quedarte?, preguntó el niño, sus ojos brillando con esperanza. Por supuesto que sí, pequeño campeón. Vamos a crear algo grande aquí, respondió llena de energía. Valentina se levantó y llevó a los niños al campo,
dejando atrás las miradas de juicio y las expectativas del mundo corporativo. Sin embargo, en su pecho, el eco del teléfono seguía susurrando. Al final del día, la figura de Julián permanecía en su mente. Mientras el torneo se preparaba, un nuevo desafío brotaba y la incertidumbre regresaba como un eco lejano. Pero en medio de la alegría, un nuevo mensaje en su teléfono la obligó a detenerse. Era su abogado, clamando por una respuesta urgente sobre un contrato que podría sellar su futuro o destruirlo. Valentina miró a los niños, llenos de risas y promesas. La decisión estaba en sus manos, pero el tiempo corría. ¿Seguiría adelante con los sueños que apenas comenzaban a florecer, o se dejaría arrastrar de nuevo hacia el mundo del poder y el dinero? La vida le había ofrecido un dilema que podría cambiarlo todo. Y, mientras esos niños corrían a su lado, lo único que pudo hacer fue inquietarse, sintiendo que el verdadero torneo apenas empezaba. Valentina disfrutaba de los juegos y risas de los niños, pero su mente seguía danzando entre la alegría del momento y la presión del mensaje en su teléfono. Mientras un grupo de pequeños correteaba tras una pelota en el campo, su mirada se desvió hacia el dispositivo que ahora vibraba en su bolsillo. Ya no era solo un eco lejano, era un clamor insistente, un recuerdo constante de la vida que había dejado atrás. Valentina, gritó un niño con una sonrisa amplia. Mira. Soy Messi. Valentina sonrió, pero en su pecho una duda inquieta amenazaba con eclipsar su alegría. ¿Qué haría realmente? Podía arriesgar todo lo que había descubierto en esa comunidad por un contrato que la invitaría de vuelta a un mundo desgastado y superficial. Un susurro de responsabilidades la llevó a un rincón tranquilo del parque, lejos del bullicio. Ahí, apoyada contra un árbol, abrió el mensaje. Su abogado describía las cifras deslumbrantes, el reconocimiento que podría obtener, pero también mencionaba la presión, los compromisos que conllevaría. El sol brillaba, pero la sombra del pasado se cernía sobre ella. ¿Por qué seguía en conflicto? Había encontrado un propósito, un sentido en cada risa, en cada abrazo resistente de aquellos niños. La idea de regresar a un entorno de competencia fría y calculadora la llenaba de un desasosiego del que había podido escapar. Valentina, susurró para sí misma. Eres realmente esa mujer que dejó todo. Mientras hablaba, el sonido de pasos se acercó. Valentina levantó la vista y vio a Julián. Su expresión no era de reproche, sino de preocupación genuina. Te he estado buscando, dijo, acercándose. Su voz era un refugio. Necesitaba asegurarme de que estabas bien. Las palabras de Julián fueron un bálsamo, pero el remordimiento surgió al instante. Si no se ocupaba de esos dilemas internos, habría más que una elección que hacer, podría perderse a sí misma de nuevo. No lo sé, Julián. Me siento dividida entre dos mundos. Uno que ya no me define y otro que me asusta, pero también me llena, confesó, sintiendo como la emoción se apoderaba de su voz. Él se sentó a su lado, su mirada llena de comprensión. El cambio es aterrador, pero también puede ser liberador. No tienes que decidirlo todo ahora. Tómate un tiempo, dijo, instintivamente rozando su mano con la suya. Lo más importante es que sigas escuchando a tu corazón. El gesto de Julián la tocó profundamente. Recordaba cómo, en el pasado, había sido él quien la animó a seguir sus instintos. Esa fe silenciosa era un rayo de luz en su oscuridad interna. Vale, respondió, sintiendo que las palabras eran una promesa tanto para él como para ella misma. Me tomará un tiempo, pero estoy dispuesta a luchar por esto. Esa determinación encendió un nuevo fuego dentro de Valentina. Se levantó, sonriendo ante la idea de un futuro posible. Decidió que abordaría el dilema con la calma de la comunidad en la que había decidido quedarse, sin presiones externas. Mientras se dirigían de vuelta al grupo de niños, un grito llamó su atención. Uno de los pequeños había caído y lloraba. De inmediato, Valentina corrió a su lado, su instinto de protección despertando. Todo está bien, pequeño, dijo mientras lo levantaba. Sus ojos reflejaban un brillo de esperanza, como un faro que guiaba sus pasos. Cuando lo abrazó, unas lágrimas resbalaron por sus mejillas. No solo por él, sino por ella misma, por su viaje. Aquel abrazo la reconcilió con sus emociones. Todo era válido, cada risa, cada lágrima, cada decisión. Sin embargo, mientras se unía nuevamente al grupo, un nuevo mensaje surgió en su teléfono. Era del abogado, un ultimátum. El futuro que había temido se acercaba cada vez más rápido. Esto apenas comienza, murmuró para sí misma mientras sus latidos se aceleraban. ¿Qué haré ahora? Con el corazón palpitando, tomó aire profundamente y sonrió a los niños.
La vida le estaba lanzando un desafío. Y, al mirar sus rostros expectantes, supo que no podía dar la espalda a la oportunidad de mantener viva esa chispa de esperanza. El dilema la había encontrado, pero Valentina no cerraría la puerta. Era el momento de decidir qué camino tomar. Pero en ese instante, el eco de una niña detrás de ella hizo que se detuviera en seco. Valentina, llamó la niña con un brillo travieso. Mira hacia la colina. Siguiendo la dirección de su dedo, Valentina se quedó sin aliento al ver a una figura asomándose en el horizonte, su pasado y su futuro entrelazados en una aparición tan inesperada como inquietante. ¿Era el momento de enfrentarse a lo que había dejado atrás? Porque lo que vendría a continuación podría cambiarlo todo. Valentina sintió que su corazón se quedaba sin aliento. Allí, en la cima de la colina, una figura familiar se dibujaba contra el cielo. Ella no podía creerse lo que estaba viendo. Era Clara, su antigua compañera de equipo, la misma mujer que había compartido triunfos y derrotas en el mundo del fútbol. La mente de Valentina se llenó de recuerdos, el ruido vibrante de los estadios, las risas compartidas durante los entrenamientos y, sobre todo, una amistad que parecía haberse desvanecido en la prisa de lo que solía ser su vida. Clara, gritó, sin poder contener la emoción que la invadía. Eres tú. Clara bajó corriendo, el mismo entusiasmo en su rostro que Valentina recordaba tan bien. A medida que se acercaba, Valentina notó que su antigua amiga lucía diferente, más madura y, a la vez, llena de energía. No podía evitar sentir un torbellino de emociones. La vieja Valentina surgió por un momento, esa que sentía afecto por el fútbol, pero también una nostalgia por las decisiones del pasado. Valentina. ¿Cuánto tiempo sin verte?, exclamó Clara, rodeándola con un abrazo fuerte que hizo que las lágrimas brotaran de los ojos de Valentina. Me enteré que has estado haciendo algo increíble aquí. He venido a buscarte. Valentina se separó un momento, tratando de leer las intenciones de Clara. La antifaz de felicidad que rodeaba a su amiga solo escondía lo que podía ser un desafío que la llevaría de regreso a su mundo antiguo. Sí, ha sido una experiencia transformadora, respondió, su voz temblando un poco. La risa de los niños y el canto de las aves del parque parecían un eco lejano en ese instante. Pero, ¿por qué estás aquí? Clara miró a su alrededor, presentando una mezcla de curiosidad y un ligero desdén. He venido a ofrecerte una oportunidad, Valentina. El equipo necesita a alguien con tu habilidad. No estás lista para dejar todo esto atrás, ¿verdad?, dijo, tocando levemente el brazo de Valentina, como un gesto de complicidad. La presión del momento era abrumadora. Valentina se encontró ante el espejo de sus aspiraciones y deseos reprimidos. El contrato que había recibido en su teléfono, la posibilidad de reconocimiento, de volver a ser alguien pero a expensas de lo que había encontrado aquí, alegría, propósito y, sobre todo, su lugar en el mundo. ¿Y si te dijera que he encontrado algo aquí que nunca pensé que buscaría? Valentina dijo, con determinación en su voz. Estos niños, ellos me necesitan. No puedo dejarlo por un pasado que ya no quiero. La sonrisa de Clara se desvaneció brevemente, y en su lugar apareció una expresión de preocupación. Entiendo tu aprecio por ellos, pero debes recordar de dónde vienes. Este es solo un pasatiempo, Valentina. El fútbol, el éxito, eso es lo que realmente importa. No puedes rechazarlo por algo efímero, dijo, su voz subiendo un poco, llena de urgencia. Valentina sintió una oleada de frustración, pero también de claridad. Ella no había dejado de ser la futbolista que fue, solo había crecido mucho más allá de eso. No es efímero, Clara. Es real. Es la razón por la que estoy aquí. Y creo que tengo algo que aportar mucho más allá de lo que crees. El aire entre ellas se volvió tenso. Valentina conocía a su amiga, sabía que era obstinada, siempre había luchado por lo que quería. Pero esta vez, era ella quien sentía que luchaba por lo correcto. Mientras discutían, un grito vino de la parte baja del parque, un niño se había caído de nuevo y las risas se convirtieron rápidamente en preocupación. Valentina sintió un tirón en su corazón. Ella necesitaba estar allí. Tienes que decidir rápido, Valentina. El equipo necesita una respuesta. Pero si lo piensas bien, podrías redescubrir tu lugar en el mundo del fútbol. Clara había alzado la voz, pero Valentina solo podía pensar en esos niños. De repente, un ciclo de preguntas comenzó a girar en su mente. ¿Era posible combinar ambos mundos? ¿Podía realmente avanzar sin renunciar a lo que había encontrado aquí? El resto del parque parecía desvanecerse mientras miraba a Clara,
y el eco de la risa de los niños resonaba en su interior. Pero una nueva tensión se percibía en el aire, el pasado estaba a un paso de alcanzarla. Pensaré en ello, respondió Valentina, su voz firme aunque aún temblorosa, mientras se giraba para atender el llanto del niño. El futuro aparecía como una sombra al acecho, listo para reclamar lo que era suyo. Valentina sabía que las decisiones se tornaban inminentes y peligrosas, el dilema de su vida se desnudaba ante ella, y en su pecho una pregunta latía con fuerza. ¿Qué pasaría si todo lo que había encontrado se desvanecía como la niebla? La mirada de Clara no podía ser ignorada, y ahora Valentina solo podía preguntarse qué camino elegiría al final. Porque cada paso, cada decisión, parecía que la alejaba más de una vida tranquila y la acercaba a un destino incierto. Y cuando se dio la vuelta, un nuevo mensaje iluminó su teléfono, esta vez de alguien inesperado. La vida le lanzaba un último desafío. ¿Qué significaba todo eso? La elección de la felicidad o la fama, sin saber lo que iba a descubrir, un escalofrío recorrido su columna. ¿Iba a permitir que su pasado la atrapara de nuevo? Valentina respiró hondo, tratando de calmar el ajetreo que palpitaba en su pecho. El llanto del niño se había intensificado y, al instante, su instinto maternal despertó con fuerza. Se giró rápidamente, dejando a Clara con su oferta, y corrió hacia la parte baja del parque. La emoción se desvió, y su mente se centró en lo que realmente importaba en ese momento. El pequeño Lucas, que apenas tenía 6 años, estaba sentado en el suelo con lágrimas resbalando por sus mejillas. Se había caído mientras jugaba a la pelota con sus amigos. Valentina se acercó y se arrodilló a su lado, su rostro mostrándole una mezcla de valentía y ternura. ¿Te duele mucho?, preguntó, acariciándole la cabeza con suavidad. Lucas asintió, sollozando un poco más. Nunca me va a dejar de doler, Valentina, dijo el niño con una sinceridad desoladora. Valentina sonrió, conteniendo la emoción que quiso brotar de su pecho. En lugar de hablar, simplemente abrazó al pequeño, dejando que sus lágrimas y miedos se disiparan en el calor de su abrazo. Esa conexión instantánea, ese instante sincero, la llenó de una calidez que le reafirmó que había encontrado su verdadero lugar. Tienes que levantarte, campeón, le dijo finalmente, separándose para mirarlo a los ojos. Te vas a hacer más fuerte con cada caída. Vamos, levántate. Te prometo que yo estaré aquí para ayudarte. Lucas sonrió entre sollozos y, con una mano en el suelo y la otra en su abrazo, se irguió lentamente. La mirada de Valentina se posó en los otros niños que la observaban, llenos de esperanza y admiración. Recordó cada momento compartido, cada sonrisa que había sido capaz de arrancar. No se trataba solo de fútbol, se trataba de ser parte de algo más grande, de apoyar a una generación en crecimiento. Cuando se volvió hacia Clara, la amiga la estaba mirando con una mezcla de sorpresa y conflicto. Parecía dividirse entre querer interrumpirla y admirar el resplandor de Valentina en ese instante. Valentina desenredó sus emociones, sintiendo que sabía a dónde pertenecía. No puedo simplemente irme, Clara dijo, alzando la voz en un tono que dejó claro su determinación. Este lugar me ha mostrado que hay más en la vida que solo ser famosa. Aquí, soy Valentina, y no esa imagen en la portada de una revista. Clara frunció el ceño, pero luego, lentamente, su rostro comenzó a suavizarse. Valentina pudo ver que Clara estaba luchando con sus propios recuerdos, aquellos momentos de gloria en el campo que ahora parecían desvanecerse en la luz de lo que Valentina había encontrado aquí. No estoy diciendo que no seas buena. Sé que lo eres, y que podrías volver a serlo. Pero ¿qué pasará si te arrepientes? Sin enviar una respuesta clara, Valentina simplemente observó a Lucas, quien volvió a jugar con sus amigos, su risa resonando como música. ¿Qué pasará si un día levantan un trofeo y no estás allí para celebrarlo?, insistió Clara con preocupación. Valentina sintió un crescendo en su pecho. Esa misma noche, las luces que iluminaban el campo, los vítores de los fanáticos siempre habían sido parte de ella. Pero ahora, en este instante, existía un nuevo nivel de propósito que no podía ignorar. El sonido de su teléfono nuevamente la interrumpió. Esta vez, el mensaje provenía de un número desconocido. Levantó la pantalla con curiosidad, y sus ojos se abrieron como platos al leer el contenido. Era una invitación a un torneo especial, uno lleno de futbolistas retirados que revivirían viejas rivalidades, y con una bolsa de premios que deslumbraría a cualquiera. Una oportunidad brillante, tentadora, pero también un recordatorio de lo que había dejado atrás. El corazón de Valentina se estremeció. Clara vio la reacción y levantó una ceja, como si pudiera leer la tormenta de emociones que la envolvía. ¿Ves?
Eso es lo que el fútbol puede hacer por ti. Valentina sintió una mezcla potente de miedo y emoción. El futuro que se había dibujado le ofrecía fama y gloria, pero a un alto precio, dejar parte de sí misma atrás, quizás para siempre. Mientras sus amigos reían, ella se preguntaba si realmente estaba dispuesta a renunciar a este nuevo camino por el eco de viejas glorias. Los colores del atardecer comenzaban a envolver el parque, el aire fresco traía consigo nuevas posibilidades. Tengo que pensarlo, Clara. Esto podría cambiar todo, dijo Valentina, su voz retumbando con una determinación renovada, pero antes de que cualquier cosa pudiera ser decidida, una figura desconocida emergió del camino, caminando hacia ellas. Algo en su andar no se sentía correcto, y las miradas se cruzaron entre dos amigas. Aquella figura tenía algo en su mano, y la forma en que se acercaba era inquietante. ¿Quién es?, susurró Clara, mirando con desconfianza, y Valentina solo pudo pensar en cómo los giros de la vida las llevaban a momentos inesperados. El futuro, cargado de promesas y desafíos, estaba a punto de revelar un secreto que todas esperaban y temían. ¿Qué papel jugaría esa persona en su historia? La intriga creció en el aire, mientras Valentina se preparaba para un nuevo capítulo. Valentina sintió la tensión en el aire mientras la figura se acercaba. Era un hombre de mediana edad, con una chaqueta negra que contrastaba con el cielo anaranjado del atardecer. Sus ojos, oscuros y serios, se posaron en Valentina, y un hormigueo recorrió su cuerpo. En una mano sostenía un sobre, delgado pero voluminoso, que parecía lleno de secretos. ¿Eres Valentina Reyes?, preguntó el hombre, su voz grave haciéndose eco en el entorno. Valentina asintió, sintiendo que todos los ojos del parque se fijaban en ella, como si toda su vida dependiera de lo que este desconocido tuviera que decir. Clara se giró hacia ella, la preocupación reflejada en sus ojos. ¿Qué quieres?, preguntó Valentina, intentando mantener la calma, aunque su corazón latía rápido. He venido a entregarte esto, dijo el hombre, extendiendo el sobre hacia ella. Valentina lo tomó con manos temblorosas, preguntándose qué demonios contenía. Al abrirlo, encontró documentos y varios recortes de prensa. Las páginas mostraban su propia imagen, su pasado glorioso, y un artículo titulado La estrella que se perdió. La noticia hablaba de su abrupta retirada del mundo del fútbol y de la infame controversia que la había rodeado. Una punzada de dolor recorrió su pecho. ¿Por qué me muestras esto?, susurró, sintiendo que la incomodidad la envolvía. Porque creo que tienes una segunda oportunidad. Y no solo como futbolista, sino también como defensora de tu propio camino. Existen personas que quieren verte volver, que creen que todavía tienes algo que ofrecer, dijo el hombre, con firmeza, mientras sus ojos brillaban con un sincero interés. Valentina se sintió abrumada. Este desconocido parecía conocer su lucha y, en un instante, sus deseos ocultos salieron a la superficie, un deseo de volver al juego, pero con la certeza de que no quería renunciar a lo que había encontrado en este nuevo camino. Pero no estoy segura. Mi vida ha cambiado. He encontrado algo que vale la pena proteger, afirmó Valentina, mirándolo a los ojos, buscando una respuesta que pudiera alentar su confusión. Claro que sí, y eso es admirable. Pero no tienes que renunciar a una parte de ti para abrazar otra. Puedes ser la Valentina del campo y la Valentina del parque al mismo tiempo. Piensa en Lucas, en los niños que miran hacia ti como un modelo a seguir. No quieres ser la que inspire a otros a levantarse después de caerse, dijo el hombre, cada palabra caliente penetrando en lo más profundo de ella. El rostro de Valentina se tornó pensativo. Había una verdad en lo que decía, una posible manera de equilibrar su amor por el fútbol y su nueva pasión por ayudar a los niños a encontrar su fuerza interior. Te necesito para un proyecto que podría cambiar vidas, Valentina, añadió el hombre, girando sus palabras hacia lo más profundo de su corazón. Un torneo donde las historias de cada jugador se entrelazan con las de los jóvenes a los que podemos motivar. Esto podría ser más grande de lo que imaginas, Lucas. Mientras tanto, continuaba jugando con otros niños, sus risas reverberando en el aire, recordándole la alegría genuina que había descubierto en su nueva vida. ¿Podría realmente hacer ambas cosas? Valentina respiró profundo, y en esa fracción de segundo sintió que las redes de la vida se entrelazaban. El dilema se tornaba más complicado y, al mismo tiempo, más cautivador. Dame un momento. Necesito hablar con Clara, dijo finalmente, mirando de reojo a su amiga, que observaba la escena con una mezcla de ansiedad y asombro. Se apartó un poco y le pasó a Clara el documento, buscando en su rostro una respuesta que la guiara. Pero cuando Clara examinó el contenido, su expresión cambió. Valentina, esto es una locura.
Esto podría cambiarlo todo, exclamó, emocionada, pero a la vez con un atisbo de preocupación. Lo sé, respondió Valentina, y eso me asusta. Pero también hay una parte de mí que no puede ignorar esta oportunidad. El hombre esperó pacientemente, su mirada fija en Valentina, como si supiera que en su interior se libraba una batalla. Podría ser el inicio de una nueva etapa en su vida, pero justo cuando Valentina sentía que estaba tomando una decisión, su teléfono sonó otra vez. Miró la pantalla, y reconoció rápidamente el número. Era de su antiguo agente, llamando urgentemente. La decisión no podía esperar, y, en ese instante, la puerta de su vida se entreabría con promesas de nuevos comienzos y viejos ecos al mismo tiempo. Valentina respiró hondo y apretó el sobre en su mano, mientras una corriente de emoción esperaba su respuesta. Tengo que atender esto, murmuró con un nudo en la garganta, y cuando empezó a caminar, un nuevo dilema se formó en su mente. ¿Era el momento de abrazar el pasado o de abrazar el futuro? Valentina se detuvo, la sangre en sus venas palpitando con fuerza. El momento de la verdad había llegado, una encrucijada que dictaría el rumbo de su vida. La figura del hombre que le entregó el sobre ya no parecía distante, era un símbolo de todo lo que había estado evitando. Tomó el teléfono en su mano, y antes de responder, miró a Lucas y a los otros niños que jugaban despreocupadamente. Eran su inspiración, la razón detrás de todo lo que había estado construyendo. La risa genuina de ellos resonó en su mente, como un acorde que mantenía su corazón en sintonía con lo que realmente quería hacer. Con determinación, se apartó un poco, sintiendo la brisa suave que acariciaba su rostro. Se sintió intensa, como si cada poro de su ser estuviera reclamando su lugar en el mundo. Así que, haciendo uso de su voz interior, decidió que iba a enfrentarlo, tanto a su pasado como a su futuro. Hola, contestó al teléfono, sintiendo como el eco de su pasado comenzaba a resonar de nuevo. La voz conocida de su antiguo agente le habló desde el otro lado de la línea, con la misma energía que la había llevado a lo más alto. Valentina escuchó atentamente las ofertas que intentaban seducirla de regreso, pero su corazón, previamente agitado, encontró un ritmo tranquilo pero firme. Mira, lo aprecio, pero tengo otros planes. He encontrado un propósito más grande que cualquier trofeo. Estoy aquí para ayudar a los niños, para inspirarlos a luchar por sus sueños. No voy a ignorarlo, declaró, con tal fervor que la emoción comenzó a aflorar en sus ojos. Era como si un peso se levantara de sus hombros. Al colgar, sintió que había tomado su primer verdadero paso hacia la autenticidad. Sin embargo, no podía dejar de pensar en el hombre y su propuesta. El torneo, su visión de entrelazar historias. Quizás había un camino a seguir que involucraba a ambas partes de su vida. Al regresar junto a Clara y el hombre, se sintió revitalizada. Aquel día había traído consigo tanto dolor como esperanza, y estaba lista para abrazar a ambos. Quiero hacer esto, anunció, su voz resonando con autenticidad y decisión. Clara abrió los ojos de par en par, el asombro evidente en su rostro, como si la Valentina que conocía estuviera regresando, pero también despojándose de viejas expectativas. El hombre sonrió, su expresión reflejando satisfacción, mientras Valentina continuaba hablando. Pero no quiero hacerlo sola. Quiero que el torneo sea una oportunidad para los niños, para mostrarles que pueden soñar en grande, como yo lo hice, dijo, girándose hacia el grupo de niños que los rodeaban. Vamos a crear algo que no solo les dé esperanza, sino que los motive a levantarse siempre después de una caída. La risa y el bullicio de los niños aumentaron a su alrededor, y Valentina sintió como el amor y el propósito la envolvían como una corriente cálida. Con cada palabra, cada gesto, estaba forjando un nuevo futuro, combinando lo que había aprendido en su antigua vida con lo que estaba construyendo en el presente. Con una sonrisa brillante, Clara se unió a ella. Cuenten conmigo. Vamos a hacer que esto suceda juntos, dijo, su voz llena de emoción. Así, Valentina sintió como las piezas de su vida comenzaban a encajar. Ya no era la mujer que solo buscaba el éxito, sino una líder capaz de transformar los sueños en una realidad compartida. El torneo se celebró semanas después, y la comunidad entera se unió en una celebración de amor y esperanza. Los rostros de los niños iluminaban el aire, llenos de sonrisas y alegría mientras corrían detrás de la pelota. Valentina pudo ver el crecimiento de cada uno, sintiendo que cada pase y cada gol eran parte de su propia historia. Cuando levantó el trofeo en el aire, lo hizo no solo como un símbolo de triunfo, sino como un recordatorio de que legítimamente se había encontrado a sí misma en esa mezcla de pasados y futuros que siempre había temido. Esto es solo el comienzo, gritó, y el eco de su voz resonó en el corazón de su comunidad, un llamado a todos a seguir soñando.
y luchando juntos, el pasado y el futuro se habían convertido en uno solo, y Valentina sabía que, aunque el camino sería incierto, siempre estaría dispuesta a correr hacia nuevas oportunidades, dispuesta a abrazar a quienes realmente la necesitaban, y así, dotada de un increíble sentido de propósito, Valentina levantó sus alas y emprendió un vuelo hacia la vida que nunca antes se había atrevido a soñar. No pierdas la oportunidad de vivir historias como esta. Necesitas suscribirte ahora y acompañarnos en esta travesía de cambios y descubrimientos. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y haz que más personas conozcan estas increíbles transformaciones. Comenta cómo te hizo sentir el final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este poderoso mensaje. Hazlo ahora.